Bueno, chicos, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, vamos a comenzar con un nuevo periodo de las culturas andinas. Ya hemos escuchado la exposición de su compañera Ana, que creo que puso fin al periodo anterior llamado Horizonte Temprano. Ahora vamos a hablar acerca del intermedio temprano. Y si ustedes entendieron la exposición de su compañera Ana, se habrán dado cuenta que la cultura Paracas es una o fue una cultura de transición, ya que en sus inicios representa bastante características del primer periodo, el intermedio temprano, y a finales de su existencia va a presentar características de este periodo que hoy día vamos a hablar, que va a ser el intermedio temprano. ¿Ya? Así que yo lo denominaría como una cultura de transición, una cultura que estaría justo en el, o mejor dicho, que daría el paso de un periodo hacia otro periodo. A ver, hablemos del intermedio temprano. Bueno, podemos decir que es el segundo periodo de las culturas peruanas. Se iniciarán aproximadamente entre los años 200 después de Cristo hasta los años 700 después de Cristo. Hay que tener presente, chicos, que con respecto a los años, la historia del Perú siempre, bueno, la historia de Perú antes de la llegada de los españoles siempre utiliza el término de aproximación. Recuerden que nosotros fuimos una civilización o una cultura ágrafa. Eso quiere decir que nosotros nunca hemos desarrollado una escritura, ¿cierto? Así que toda la información que nosotros podemos tener se basa principalmente en los restos arqueológicos que nos han dejado nuestros antepasados, por decirlo de esa manera. Así que es por eso la importancia de conservar esos restos arqueológicos, porque ellos vienen a ser el libro que nosotros necesitamos leer para saber nuestro pasado. Claro, esto hasta 1532, cuando llegan los españoles, quienes implantan la escritura como una nueva aporte cultural en las culturas andinas. ¿Ya, chicos? Por eso decimos que fue el segundo periodo de las culturas peruanas. ¿Está bien? Va a recibir otras dos denominaciones, como el periodo de los grandes ceramistas. Ya vamos a ver por qué, ¿cierto? En este periodo se va a desarrollar bastante ese aporte cultural que se va a llamar la cerámica. Otro nombre que también recibe este periodo va a ser la primera regionalización. A ver, ¿por qué razón? ¿Por qué regionalización? Bueno, se dice que en este periodo los diferentes aportes culturales que Chavín había, digamos, aglomerado en su territorio, que había adquirido durante casi 1000 años de vivencia que tuvo esta cultura, fueron asimilados por ellos y después de su desaparición van a ser sintetizados, van a ser esparcidos por diferentes regiones de nuestro país. Es por eso que se le conoce también como primera regionalización. ¿Qué quiere decir eso? Que van a aparecer culturas en diferentes regiones de nuestro país y esas culturas van a tener en mayor o en menor medida bastante influencia de la cultura chavín. ¿Ya? Por eso también se le conoce como la primera regionalización del Perú, ¿no? Bien, chicos. Otra cosa también importante en este periodo y que lo va a iniciar Paracas, porque como lo dijo en la exposición Ana, ¿cierto? La cultura Paracas va a ser la primera en establecer esa transición política de las culturas pre-incas. ¿Cuál transición política te dirás tú? El paso de un gobierno netamente teocrático a un paso de un gobierno teocrático militar, donde los sacerdotes y los militares se van a juntar y van a compartir el poder. ¿Ya? Las principales culturas, ojo, no las únicas, pero sí las principales que existieron en este periodo fueron dos, ¿no? Una en el norte que tuvo mucha importancia, la cultura mochica, y otra en el sur que tuvo también bastante importancia, llamada la cultura nazca, que algunos dicen que son los descendientes de los paracas. Hay hipótesis que se manejan que no fueron descendientes de los paracas, sino provinieron de una cultura mucho más antigua que estaba en el sur y que con las migraciones que sufrieron en esos tiempos
e hicieron posible que llegara al territorio que le pertenecía a los de Paracas, y ahí fundaron una nueva cultura, ¿no? Pero son hipótesis que se manejan. Ahora vamos a hablar de la cultura mochica, ¿ya? Para eso voy a hacer uso de este mapa conceptual, el más interesante que he visto. Y bueno, a ver, la cultura mochica, 200 años después de Cristo hasta los años 700 después de Cristo. A ver, aquí ven un periodo, horizonte medio temprano. Bueno, hay diferentes formas de llamar a los periodos que tuvieron las culturas preincas. ¿Ya, chicos? Si nosotros hacemos referencia al horizonte medio, hacemos referencia a Wari, pero acá dice horizonte medio temprano, que es una nueva forma también de llamarlo al intermedio temprano. ¿Bien? Wari, ¿dónde estaría, profesor? En el horizonte medio tardío, si es que usamos nosotros esta periodización. Pero recuerden que nosotros estamos utilizando otra periodización. Ya lo hemos visto cuando hemos hablado de las altas culturas peruanas, la cronología. Así que este periodo se va a llamar intermedio temprano, pero algunos le dicen horizonte medio, ojo, temprano. ¿Bien? Cultura moche, como también se le denomina. El lugar de desarrollo son las regiones del norte del Perú. La región de Lambayeque, Piura, Libertad, fueron los centros de cohesión, de existencia de esta cultura. ¿Ya? Muchos dicen que se originaron a partir de estas culturas, el Cupisnique, Salimar, Vicus, Virus, que son culturas pequeñas, que tuvieron gran desarrollo cultural, pero fueron culturas muy pequeñas. Es por eso que no se les estudia mucho, pero fueron muy importantes, ya que ellos aportaron mucha información para que se desarrollara muchos años después la cultura moche. A esto yo le aumentaría también la cultura chavín. ¿Por qué? Porque en la cultura moche, en sus inicios, vamos a encontrar bastante influencia de la cultura chavín. A ver, otra cosa es con respecto a su sociedad. Fue una sociedad clasista, ¿ya? Clasista, donde se va a ver de mejor manera, ¿cierto?, la división clasista del poder entre los señores que anteriormente eran netamente teocráticos, pero ya con Mochica se puede apreciar un gobierno teocrático militar. En la clase baja también están los sacerdotes, ¿cierto? Obviamente los militares van a ocupar las zonas mucho más altas en jerarquía. ¿Por qué razón? Porque en ese tiempo se manejaba principalmente la fuerza. Mientras que los sacerdotes van a perder un poco de prestigio, tal vez no todo, pero sí van a perder prestigio y van a estar unidos a los militares, dependiendo principalmente de la fe, defendiendo las creencias, por decirlo de esa manera. Y obviamente en la clase baja, el pueblo, que siempre fue explotado y que tributaba para mantener de mejor manera con respecto al bienestar de los dos otros grupos sociales que estuvieron encima de él, ¿no? Manifestaciones culturales. Bueno, ustedes saben que si hablamos de Mochica, hablamos principalmente de su arquitectura. No es lo que más destacó. Mochica hicieron muchas cosas hermosas, la arquitectura fue una de ellas, ya que desarrollaron enormes centros administrativos que a la vez servían como hogar o residencia de los altos mandos militares y religiosos de la cultura moche. A esos centros administrativos se le llamaban huaca, ¿cierto? El término huaca aparece con moche, ¿ya? Y hace referencia a centros administrativos o centros de poder donde se ejercía obviamente el poder que controlaba a todas las zonas o regiones que estaban en torno a ese centro administrativo. También se les conoce como palacios, ¿no?, o edificios administrativos o centros ceremoniales. A todito eso se les llamó huaca. Existieron un montón de huacas, pero el más importante fue el huaca del sol, porque ahí se va a encontrar representado su divinidad, la divinidad más importante de los moches. Hablemos de su metalurgia. Fueron grandes, bueno, supieron manejar bien el metal, transformar el metal. Ya, no fueron los mejores en desarrollar la metalurgia, eso lo hicieron los chimú,
pero sí fueron los primeros en realizar esto. Las aleaciones, ¿ya? La mezcla de estos metales es muy importante. Recuerden que nosotros fuimos una sociedad no mercantilista. Es por eso que el oro, la plata, el cobre y todos los metales preciosos que existieron en ese tiempo no establecían riquezas para los antiguos peruanos, sino más que nada les servía como adorno, que les inspiraba grandeza, por decirlo así, más no en el aspecto económico. Recuerden que nosotros el aspecto económico, el que nos daba riqueza en el pasado era la agricultura. ¿Ya? Hicieron muchos trabajos, las principales técnicas que usaron fueron el repujado, el moldeado, el laminado. Esto, por ejemplo, es algo característico de la cultura mochica, ¿no? Estas técnicas fueron muy importantes, muy interesantes. Se va a ver de mejor medida y lo estudiaremos mejor cuando hablemos de Chimú, ya que ellos también utilizaron eso, pero lo perfeccionaron y llegaron a lo más esplendoroso de la metalurgia. Donde sí destaca bastante la cultura mochica fue en la cerámica. Ya usaron dos colores, el rojo y el crema, eran polícromas, ¿cierto? Pero si ustedes se dan cuenta, la cerámica tiene bastante características similar a la cultura chavín. Cuerpo globular, base plana, asa estribo. Otra cosa importante en su cerámica es su representación. Eran extremadamente realistas. La flora, la fauna, los dioses, los temas ceremoniales, los mitos, todo era representado en huacas. Al igual que nosotros guardamos nuestra información en nuestra computadora o en libros, ellos, su computadora o su libro, eran la cerámica. Sus principales aportes culturales fueron los huacos retratos y los huacos eróticos, ¿cierto? Que representaban gestos, reflejaban apariencias de personas, ¿cierto? De su rostro, y también escenas de fertilidad, como son los huacos eróticos. Este es donde más destacó la cultura mochica. En la economía, bueno, la agricultura fueron su principal actividad económica. Desarrollaron muchas cosas más, como la pesca, con el famoso caballito Tetora, pero donde más, o el que más le daba riquezas, fue la agricultura. Y su religión fue politeísta, siendo este su dios principal. Todavía tenía algunos rasgos de Chavín. ¿Recuerdan los dioses de Chavín? Monstruosos, que reflejaban miedo, inspiraban terror. Bueno, ellos, aparte de un poderoso ejército militar que inspiraba terror, su dios también debía inspirar terror. Es por eso que yo les digo, ¿no?, que su sociedad o su gobierno o su política se manejaba principalmente por una teocracia apoyada por un fuerte contingente militar. Bueno, eso fue la cultura mochica, chicos. O sea, yo les voy a dejar como actividad esto, ver el video y entenderlo, copiar en tu cuaderno la clase. Si deseas, puedes copiar el mapa conceptual o hacer tu propio mapa conceptual. Ya depende de ti, de acuerdo a la información que encuentres. La nota va referida de acuerdo a eso. Busquen información acerca del señor Cifán y la señora de Cao, que eso también lo voy a leer. La mejor información, mejor nota. Ya, chicos, quiero que me manden foto de la clase y de la tarea. Ya vamos a ver la próxima exposición, qué tal le va para terminar este periodo. Ya, chicos, gracias, cuídense mucho, hasta luego.